Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y hoy vamos a hablar con el doctor en Historia Fabián Arari sobre los mitos malvinistas. ¿Qué hay detrás de las Islas Malvinas o Falklands y la gran disputa que hay entre básicamente Argentina y Reino Unido? Pero antes, por supuesto, tiene que haber avisos parroquiales para que este canal continúe, ¿no, Matt? Sí, les quería decir, bueno, como vengo diciendo últimamente, que en el link que está en la descripción, tanto en la descripción como en el comentario fijado, van a encontrar una forma de aportar económicamente al canal con unas limosnas mínimas, bueno, para poder seguir haciendo más y mejores videos. ¿Cómo está, Fabián, tanto tiempo de vuelta en el canal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, creo que es de rigor. Sí, sí. ¿Quién hace la pregunta? ¿No? Sí, la otra Dale, dale, que dale. estoy tentado. Para empezar con algo bien llamativo, ¿no? Un poco clickbait y mantener el interés del público, me gustaría, Fabián, empezar con una pregunta bien directa y es, ¿son Argentinas las Malvinas? No, no lo son. A ver, si entiendo que se puede dar una respuesta larga y hacer un desarrollo, ¿no? Porque esto nos llevaría un tiempo largo, pero vamos a tratar de hacerlo, no dar una respuesta digamos, de tipo telegrama, pero tampoco, digamos, de una clase magistral que nos llevaría mucho tiempo. Pero sí dar un desarrollo breve. A ver, sí, bien, bien, bien. Bueno, a ver, hay tres problemas en términos de Malvinas y por qué uno dice, bueno, no son argentinas. La primera es pensar si Malvinas constituye una causa nacional. La segunda es si es de la Argentina de acuerdo al derecho burgués, es decir, lo que llamaríamos la legislación vigente. Y en tercer lugar, la pregunta es, si no es Argentina, ¿de quién es Malvinas? ¿No? Vamos a empezar por el primer problema, que es si es una causa nacional o no. Y lo primero que tenemos que definir es, bueno, ¿qué es una causa nacional? Una causa nacional existe cuando está en juego la vida nacional. La vida nacional me refiero estrictamente a las relaciones de producción capitalistas y a la vida social que emerge de ella. Voy a dar un ejemplo. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Esas invasiones ponen en jaque a la propia vida de algo que todavía no es nación, pero sí a la vida social, ¿sí? La propia independencia del Río de la Plata, la llamada Revolución de Mayo, constituye una causa nacional. ¿Por qué? Bueno, porque está en juego la vida, en este caso la nueva vida de una nueva sociedad capitalista. Podemos seguir: la India bajo dominación británica, África bajo dominación de diferentes potencias europeas. Bueno, podemos dar muchísimos ejemplos donde hay una causa nacional. Ya sea porque la nación está germinando y tiene que eliminar obstáculos a su constitución, ¿sí? O sea que esa vida nacional ya existe, ya está desarrollada y se ve amenazada, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, que las políticas que quiere llevar adelante Milei
constituyen efectivamente un problema nacional, porque tienden a la disolución nacional, a la disolución de la vida nacional. Pero eso es simplemente para agregar un elemento más. Entonces, cuando uno se plantea una causa nacional, significa que, primero, o esa vida nacional no puede emerger, y está en condiciones de emerger y tiene que barrer obstáculos para su emergencia, o esa vida nacional que existe, esa sociedad, esas relaciones sociales, están en peligro. Voy a dar otro ejemplo para que sea más clásico. Por ejemplo, la invasión nazi a Polonia, ¿no? Es decir, pone en juego la vida nacional. La pregunta es, el hecho de que las Malvinas pertenezcan a Gran Bretaña, otra vez haciendo excepción, haciendo abstracción de si jurídicamente le corresponde a la Argentina o no, ¿impide la vida nacional argentina? ¿Impide el desarrollo del capitalismo argentino? Bueno, claramente no. Claramente no, porque la Argentina nunca necesitó, ni ese embrión de la Argentina que podríamos llamar las Provincias Unidas, emergidas luego de 1810, nunca necesitó de esas islas. De hecho, en términos estrictos, nunca esas islas formaron parte de una unidad política y económica con las Provincias Unidas. Sí es cierto que hubo unos 10 años de gobierno en realidad si uno se pone muy estricto, no son 10 años, es mucho menos, son 2 o 3 años, pero no importa, no quiero meterme en detalles en este momento. Pero ese gobierno, en el caso de Luis Bernet, por ejemplo, no era un gobierno que estuviese conectado económica y políticamente con las Provincias Unidas o con la Confederación Argentina, en el caso luego de 1829, ¿no? Es el caso del rosismo. No lo estuvo. No le aportó nada a la economía de Provincias Unidas o de la Confederación, es decir, de ese país en germen. Más bien le demandaba, digamos, recursos. Lo cual es lógico que, por lo tanto, ningún gobierno del periodo revolucionario se haya preocupado seriamente por ocupar y poblar las Malvinas. Claro, en este periodo, ¿de cuánta población hablamos en Malvinas? Era poquísima, ¿no? Y nada, la Malvinas estuvo despoblada. Luis Bernet fue con un grupo de ingleses, en realidad, ingleses, franceses, un grupo de extranjeros y algunos criollos a poblarlo, pero podríamos hablar, no sé, de 20 personas, no mucho más. Eso se despobló y luego fue poblado por Gran Bretaña. Entonces, a lo que me refiero es, ni en su etapa constitutiva, ni siquiera cuando tuvo algún tipo de vínculo político con las Malvinas, esas islas tuvieron incidencia económica o política en el desarrollo de la construcción nacional, y la Argentina construyó su nación, construyó su capitalismo sin la necesidad de las Malvinas. Uno puede ver que alguna corriente objete la completud nacional de la Argentina, puede decir que la Argentina es un país que no se ha terminado de formar, que tiene tareas nacionales. Yo no estoy de acuerdo, pero aún voy a hacer esta concesión, ¿no? Una concesión provisoria para poder desarrollar un argumento. Supongamos que es cierto que la Argentina no se formó como nación y que el capitalismo argentino no pudo conformarse como tal, y que la Argentina conserva todavía cuestiones nacionales. Bueno, esos obstáculos no están en Malvinas, ¿no? Si los hubiese, no se puede probar que sean por Malvinas, es decir, que por esas islas la Argentina
no se haya desarrollado como país capitalista. Dicho esto, volvemos al eje central. La Argentina se ha desarrollado plenamente como país capitalista y ha construido su Estado-nación y su nación, no sin problemas, pero digamos lo ha terminado, lo ha hecho en el periodo que va de 1860 a 1880, y no ha necesitado de las Malvinas para hacerlo. Entonces, las Malvinas no constituyen una causa nacional en el sentido en el cual la no propiedad de Malvinas o la no jurisdicción sobre Malvinas no se constituye en un obstáculo para la creación de la nación, para la creación de relaciones capitalistas, ni se constituye un obstáculo al desarrollo de relaciones capitalistas, porque efectivamente el capitalismo argentino tiene una serie de limitaciones y la Argentina, digamos, entra en crisis permanente. Pero esas crisis no se deben a no tener a Malvinas. Dicho a la inversa, el hecho de poseer Malvinas no le va no va a sacar a la Argentina de su crisis, ni va a cambiar radicalmente, sustantivamente, el carácter de la sociedad argentina. Entonces, ese es el primer punto. La Argentina no tiene una cuestión nacional, esa ya sería otra discusión, pero no tiene una cuestión nacional con Malvinas. Malvinas, entonces, no es una cuestión nacional para la Argentina. Hay otros argumentos que se pueden agregar. En términos económicos, Malvinas no representa no tiene importancia económica. De hecho, para Gran Bretaña, digamos, es un gasto importante. Y está la cuestión del petróleo. Lo que pasa, digamos, con el petróleo, como con cualquier, digamos, cualquier commodity, por decirlo así, es que primero, es un argumento, aunque hubiera petróleo en Malvinas, y lo hay, pero no relevante, después en todo caso los podemos ver, no es un argumento válido, es un argumento muy tramposo. ¿Por qué? Y por el petróleo, supongamos que lo tenga. Bueno, se descubrió hace 10 años. ¿No? Es decir, el hecho de que haya petróleo y que se pueda llegar a sacar, y es un hecho de hace 10 años. Es cierto que una de las primeras exploraciones es del año 98, pero nunca se encontró nada. Es decir, la discusión sobre el petróleo de Malvinas tiene 10 años y la ideología malvinense tiene mucho más. Entonces, claro, y sí, yo puedo decir este territorio lo necesito, y bueno, digamos, es importante para el desarrollo y no tiene nada. De repente, de acá a 20 años se encuentra que tiene, no sé, cobre. Bueno, pero es un argumento mentiroso, porque cuando se empezó ese argumento, no había petróleo en Malvinas. ¿No? Es decir, es como que, y con ese mismo argumento yo puedo decir, bueno, ahora que se encontró, voy a dar un ejemplo, ¿no? El litio en Uruguay, bueno, tenemos que recuperar el Uruguay porque fue nuestro. El Uruguay hasta 1828 era un reclamo de las Provincias Unidas. Entonces hay que recuperar Uruguay porque ahora tiene litio. Bueno, no es serio ese argumento, ¿no? Porque la existencia de esas materias, no la existencia, perdón, el descubrimiento y la importancia de esas materias primas es muy posterior a la ideología que reclamaba ese territorio, ¿no? Digamos, por un lado, y por el otro, yo no puedo andar reclamando territorio porque se haya encontrado algo, ¿sí? Ya ahora se encontró tal material prima en tal lugar, bueno, ahora yo lo reclamo, ¿no? Entonces, el primer elemento es ese, el primer elemento de que no constituye una causa nacional. Y eso significa que la Argentina no sería ni más pobre ni más rica por tener a las Malvinas. Y acá un elemento especial que no es una causa nacional y algo relacionado pero diferente a la causa nacional, que no es una causa de la clase obrera. Una causa nacional puede implicar la causa de la clase obrera. Si alguien viene a invadir al país y viene a arrasar el país, hay una causa nacional que implica
básicamente un interés de la burguesía, que es quien defiende y sostiene el espacio nacional. Cuando digo defiende y sostiene, no me refiero en términos muy materiales, porque quien sostiene el espacio nacional con su trabajo es la clase obrera, pero me refiero a la principal interesada en ese espacio nacional. Ahora bien, la destrucción del espacio nacional implica un interés, un perjuicio de la clase obrera, porque la clase obrera vive ahí, ¿no? Los socialistas somos internacionalistas, pero en función de crear unidades jurisdiccionales y de espacios productivos mayores, más eficientes, no en la destrucción de los espacios existentes y la destrucción de las condiciones de vida de la población, ¿sí? Ahora bien, Malvinas no es una causa nacional y tampoco es una causa obrera, porque la clase obrera no va a ganar nada con Malvinas. En el caso de que hubiese petróleo, cuando hablo de petróleo no me refiero a que haya petróleo, porque petróleo puede haber en cualquier lado. Cuando hablamos de que hay petróleo, en realidad nos referimos a que hay petróleo que se puede sacar a un costo acorde al mercado, ¿no? Es decir, porque, como digo, petróleo puede llegar a ver acá debajo de mi casa, ¿no? Pero sacarlo, hay que hacer una exploración muy extensa, muy profunda, con un costo muy grande, con lo cual, digamos, uno terminó sacando, vamos a suponer que hay una gran cantidad de petróleo acá debajo de mi casa, el problema es que el costo de sacarlo es muy alto. A eso hay que agregar que tiene que haber un volumen lo suficientemente importante para que ese costo, digamos, se pueda solventar con el volumen de petróleo que se encuentra. Y a eso hay que agregar un tercer elemento, que es que ese petróleo debe ser refinable a un costo también acorde al mercado, porque yo puedo sacar un petróleo muy pesado, que refinarlo cuesta mucho, y bueno, yo puedo tener mucho petróleo, muy fácil de sacar, pero muy difícil de refinar. Estoy diciendo 3 variables muy elementales. Obviamente un especialista en petróleo podría, digamos, dar muchísimos más detalles y muchas más precisiones de las que yo estoy dando. Pero yo digo, cuando decimos si hay petróleo o no en Malvinas, tenemos que tener en cuenta por lo menos estos 3 factores. Y ninguno de estos 3 factores por ahora se da. Seguramente, yo digamos, supongo, que si el petróleo no es reemplazado por otra energía, en pocos años o en pocas décadas, ese petróleo tal vez sí sea comercializable, porque, digamos, otra vez, la profundidad, el volumen y la capacidad de procesamiento del petróleo en función de los costos depende de la tecnología vigente. Otra vez, no es un argumento válido decir, bueno, tengámoslo porque la Malvinas es una causa nacional, porque de acá a 50 años se va a poder sacar mucho petróleo y se va a poder comercializar, ¿no? Es decir, ese no es un argumento. Pero decía, todavía petróleo no se ha encontrado en ese sentido todavía. Y en ese punto lo que quiero decir es, aunque se encontrase, quienes van a hacer negocios son las empresas, no la clase obrera. Pensemos en vaca muerta. Es decir, se ha descubierto vaca muerta, se empezó a comercializar vaca muerta. ¿Qué han ganado los trabajadores argentinos? Los trabajadores argentinos, digamos, siguen degradando sus condiciones permanentemente en condiciones las cuales estamos llegando al año 2001. Es decir, la calidad de vida de la clase obrera viene decreciendo, hayamos encontrado vaca muerta, litio o tal vez cobre, ¿sí? Entonces, no es una causa nacional, Malvinas, y no es una causa de la clase obrera. Eso es lo primero que tenemos que entender para pensar Malvinas. Porque si fuera causa nacional o si fuera una causa obrera, uno estaría a favor de recuperarlas. Y si es necesario, por la vía militar. Tal y cual
se han resuelto muchas cuestiones nacionales, que se resuelven por la fuerza. Entonces, ese primer elemento me parece importante. Después vamos al tema del derecho burgués. ¿No? Dice, bueno, ¿qué es el derecho burgués? El derecho burgués tiene dos patas, el derecho histórico y el derecho geográfico. El derecho histórico es, yo vine primero, lo descubrí. Otra vez, es un argumento muy endeble. En términos estrictos, eso no fue descubierto por la corona española. Digamos, hay una serie de debates, si fueron los holandeses, si fueron los franceses. De hecho, Malvinas, el nombre Malvinas viene de San Malo, de los marinos de San Malo que, digamos, embarcaron allí, le pusieron Malouine y quedó Malvinas, se castellanizó Malvinas. O los ingleses que le han puesto Falkland por un conde de una localidad escocesa que era Falkland, ¿no? Pero, digamos, en todas estas discusiones no entran españoles, se supone Américo Vespuccio, Magallanes tal vez hayan pasado por ahí. Ahora, en términos de gente que se sabe fehacientemente que ha llegado y ha hecho algún tipo de reconocimiento del lugar o ha llevado habitantes, son los franceses, los ingleses y los holandeses. Empecemos por ahí. Como si eso tuviera alguna importancia, ¿no? Porque con ese criterio, digamos, no sé, nosotros todavía deberíamos seguir siendo de España o más atrás, tendríamos que entregar todo este territorio a los pueblos cazadores recolectores que andaban por aquí, ¿no? Digamos, el derecho histórico tiene muchos límites. Luego está la idea de que como esto perteneció a España, que también es una discusión, Inglaterra dice que en realidad cuando ellos se fueron, cuando España echó a los colonos ingleses, ellos dejaron una placa antes de que quedara deshabitado. Esto pertenecía a Inglaterra en 1771. Bueno, es toda una discusión que no queda clara. Ahora, vamos a suponer que esto pertenecía a la corona castellano-leonesa. Ya en el siglo XVIII podemos decir que a partir de la dinastía Borbón podemos hablar de España. Pero supongamos que esto pertenecía a la dinastía Borbón. Porque en términos estrictos, bajo el feudalismo, el estado feudal, los territorios no le corresponden a la nación, no existen las naciones. Le corresponden al monarca, a la dinastía que gobierna. Bueno, el hecho de que esto haya pertenecido a los Borbones no significa que tenga que, por efecto transitivo, pertenecer a la entidad que se secesiona. ¿Sí? Es decir, otra vez, con ese criterio deberíamos reclamar Uruguay, Bolivia, parte de Chile, ¿no? Podríamos reclamar un montón de cosas. Más, podríamos reclamar, digamos, toda América de habla hispana, porque nosotros no nos sesionamos de los Borbones eran propietarios del territorio que va, por lo menos en términos virtuales o en términos eminentes, como se llama la propiedad eminente, desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande, por lo menos, y más allá. Podríamos reclamar todo eso. Cuando nosotros nos sesionamos de España, nos llevamos todo lo que tienen los Borbones, y no. Pero el problema ahí, digamos, es que básicamente en 1811 España abandona las islas dejando una pequeña guarnición. Y en 1820 Buenos Aires, que había declarado su independencia de España en 1816, afirma su soberanía sobre Malvinas, ¿no? Ese es el problema. No, el tema es que vos podés decir afirmo. ¿Por qué la afirmo? ¿Con qué derecho lo afirmás? Es decir, esa es una propiedad de los Borbones. Vos te secesionaste. ¿Sí? ¿Por qué eso tiene que pasar? Vos, digamos, a ver, vos tenés jurisdicción, más que soberanía, jurisdicción, donde llegan tus fuerzas militares. Y en un momento, esa fuerza militar
puede retroceder, puede avanzar, es decir, voy a decirlo más claro. En 1811 la revolución llega hasta Potosí. Ahora vos no podés reclamar Bolivia. Después retrocediste. ¿No? Es decir, en algún momento, voy a decirlo así, por ejemplo, vos, la banda oriental era parte de las Provincias Unidas. Forma muy problemática, pero era parte de las Provincias Unidas. Bueno, se lo quedó Brasil. Eso fue parte de las provincias cisplatinas de 1820 a 1828. Brasil puede decir esto es mío. Bueno, después hubo una guerra, hubo un acuerdo, ¿sí? Digamos, la Argentina puede decir lo que quiera. En términos estrictos, quien la pobló es Gran Bretaña. Y la pobló cuando la Argentina todavía no existía como nación. Porque en realidad, quien va a poblar a las Malvinas no es la Argentina. Vos hablaste de 1820. Es Buenos Aires. Es Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires. Es decir, si uno se quiere poner en esos términos tan estrictos, Sí. Fue Buenos Aires, no fue la nación argentina por el estilo. Con lo cual, porque otra vez no existía la soberanía argentina, por decirlo así. La jurisdicción argentina no existía. Incluso en el 33 tampoco existía la soberanía argentina. Quien manda a esas gentes rosas. Claro, o sea, yo a lo que me estoy ateniendo directamente es digamos, al argumento del derecho. Porque claro, lo del 33 es que el Reino Unido toma control de las islas expulsando a la guarnición argentina. Claro, pero no es Argentina. Claro, es Es de Buenos Aires. de la Confederación, digamos. No, es de Buenos Aires. No existe el ejército de la Confederación. El primer ejército nacional... A ver, hay dos momentos donde se trata de armar un ejército nacional. La primera es en la guerra con el Brasil, que se intenta armar un ejército nacional. Y la otra es después o en el transcurso de la guerra del Paraguay. Pero ni ahí, porque vos fijate que en la guerra del Paraguay hay muchos levantamientos contra el reclutamiento de milicias provinciales y ejércitos provinciales. Es decir, vos todavía no tenés un ejército nacional. Es decir, esas no son tropas nacionales, son tropas de Buenos Aires. Y la jurisdicción, no existe la jurisdicción nacional. Porque todavía, bueno, ya en el 33 no está Rosas, ¿no? Es decir, no existe hasta el 35, por lo menos del 31 al 35, no existe la delegación de una representación frente al exterior, ni siquiera eso, sino no solamente no tenés un ejército, sino ni siquiera tenés una delegación frente al exterior. Por lo cual, digamos, eso no es una ocupación, por decirlo así, argentina, ¿no? En todo caso es un gobernador que va allí con población extranjera, como enviado de Buenos Aires, ¿no? Digo, si uno se pone en términos jurídicos muy, muy específicos, pero como digo, en términos estrictos, después está la cuestión de la plataforma continental. Bueno, también es un criterio muy absurdo. ¿Por qué es un criterio absurdo? Y bueno, porque con ese criterio Uruguay es nuestro, ¿no? ¿Y por qué las Malvinas son argentinas y no uruguayas si es la misma plataforma continental que Uruguay, entre Montevideo y Buenos Aires, digamos? ¿Podría decirse quizás porque Uruguay es una república autónoma? Como autónoma. Porque es un estado independiente, digamos, y las Malvinas no, simplemente era un territorio en disputa, como dijimos recién en el 33. Pero si uno se rige solamente por la cuestión de la plataforma continental, no tiene sentido, ¿sí? Es decir, digamos... Los argumentos geográficos que mencionan los defensores de la argentinidad de Malvinas es que Malvinas vendría a ser como una especie de parte de Tierra del Fuego que se conectaría, ¿no?, con el continente americano, que vendría a ser como la misma tierra, y que las Malvinas están supuestamente en el mar argentino. Esos son los argumentos geográficos. Claro, bueno, con ese criterio, por eso Cuba tendría que ser parte de Norteamérica, ¿no? Si la isla de Cuba se desprende de la Florida y está en la misma plataforma, y digamos, todo
con ese criterio, Chile tendría que ser argentino, Perú, o sea, no tiene sentido, ¿no? Es decir, tratar de, digamos, de hacer coincidir los estados con las placas tectónicas, digamos, por decirlo así, Claro. no tiene mucho. No hay mucho. Entonces, claro, son cuestiones leguleyas para ir a un tribunal y justificar esto es mío porque quiero. Tenés que decir esto es mío porque yo quiero. Entonces empiezan con argumentos que son absurdos en términos lógicos, ¿no? Es decir, yo sé que sí hay muchos especialistas en esto, especialistas en el derecho geográfico. Claro, sí, pero es un absurdo, es un completo absurdo. Y el derecho histórico es un completo absurdo. Como digo, son cuestiones muy leguleyas que en realidad... Ahora, a mí me gustaría como ampliar sobre algo que para mí es clave, porque es una discusión que tuve sobre la presencia de administración temprana de Argentina, porque se señala que la presencia temprana le daría como una administración efectiva de las islas en el siglo XIX, después de la independencia de España, porque Argentina estableció una colonia en las islas y nombró gobernadores para administrarlas, pero podríamos como desmenuzar este argumento que es obviamente se desprende del que yo había dicho antes. Claro, hay una cuestión ahí importante, y es que en términos estrictos, como yo te decía, no hay un... Otra vez, primero es la administración de Buenos Aires, no es la administración nacional, ¿sí? Y ahí lo que hubo en realidad, en términos estrictos, es una cesión. En realidad lo que hace Buenos Aires es cederle a Jorge Pacheco y Luis Bernet unos derechos para explotar económicamente las islas, ¿sí? Y en realidad Pacheco y Bernet arman una colonia de 15 ingleses, 23 alemanes y unos pocos peones criollos. Es decir, y eso en realidad, como te digo, más que un gobierno real, era una cesión para explotar económicamente las islas. Pero a nombre de quién, El derecho se lo daba a Buenos Aires. Pero acá el problema está, y esto es interesante, que también con ese criterio tenemos que reclamar Uruguay, porque la primera administración que hubo en Uruguay fue de las Provincias Unidas. Sí. Digamos, esos criterios, de hecho, la primera administración independiente del Alto Perú es de las Provincias Unidas, del gobierno revolucionario de 1810, que es mucho más nacional que Buenos Aires. Porque me parece muy interesante el planteo que hacías de que económicamente las Malvinas no iba a aportar nada, porque hay una especie de idea que tiene el nacionalismo argentino de que mientras más grande un territorio, mejor va a ir económicamente, mejor va a ser, y es completamente absurdo. Ahí no hace falta dar ejemplos de territorios que son mucho más chicos y les va mucho mejor económicamente. Hay como una idea de puro nacionalismo de que mientras más territorio, mientras más extenso sea el territorio, mejor nos va a ir a todos, y es como uno de los mitos más importantes, porque en gran parte el nacionalismo exige las Malvinas con esa fantasía, con la fantasía de progreso, como decía, de salir de la crisis, de que por alguna razón misteriosa a Argentina le va a ir mejor si el territorio se expande. Claro, el tema es que eso es muy, muy relativo. Doy un ejemplo. La campaña de Roca tiene un elemento muy importante para la economía argentina, por lo menos para el capitalismo, en una primera etapa. Pero después, si uno se pone a mirar las tierras que conquista, digamos, de Santa Cruz, no son muy productivas. Hasta el día de hoy, ¿no? Claro, sí se utilizaron para la cría de ovejas, para poder sacar las ovejas de Buenos Aires, pero digamos, no es un salto importante.
Lo mismo, la revolución, cuando intenta expandir, digamos, su territorio, se queda con provincias muy, muy inútiles. Es decir, esto voy a decir, mucha gente se va a ofender, pero digo, en términos hoy, perdón, que yo, en términos de posibilidad puramente natural y demográfica, en ese momento, provincias como La Rioja, como Catamarca, son provincias muy... Parasitarias, sí, sí. Son provincias que no tienen mucha viabilidad. Y de hecho hay todo un debate, un gran debate, sobre, digamos, si... No solamente sobre la coparticipación, hay un primer debate sobre, en el siglo XIX, sobre la viabilidad de incorporar esas provincias a la nación o no. De hecho, la secesión de Buenos Aires, que no es simplemente un hecho fortuito o un elemento coyuntural, sino que está precedido por una cantidad de debates y hay toda una corriente autonomista que dice, bueno, propone un estado de Buenos Aires solo, a lo sumo con algunas provincias del litoral, y en ese sentido, la sola idea de incorporar territorio, por incorporar territorio, no parece importante. Sí es cierto que hay otras tendencias, son debates de cuando se arma el país, que apuestan a eso, que apuestan a un territorio más amplio, con la idea de en algún momento nos puede llegar a servir, acá hay población, nos conecta con otras regiones, porque digamos, por ahí La Rioja o Catamarca pueden no tener una importancia en sí misma, pero tienen una importancia por ahí como espacio de tránsito, ¿sí? Pero, digamos, en sí mismo, esas islas no están dentro de tierra firme, como uno dice, bueno, es algo, es algo que hay que sostener. Nosotros hicimos un cálculo y hoy la Argentina no podría sostener el aparato militar que tiene Inglaterra en Malvinas, por ejemplo. No lo podría sostener. ¿No? Implica No, pero sería un gasto, o sea, es descomunal. es un gasto que no puede afrontar hoy la Argentina, por ejemplo. Otra cosa también que me llama la atención es qué haría Argentina en el caso de que, bueno, supongamos, ¿no?, que se le cede las islas y que pasan a ser argentinas. ¿Qué haría con la población que está ahí? ¿Qué haría con los kelpers? ¿Los echaría? ¿Los mandaría a un campo de concentración? ¿Los dejaría tal como está? Entonces, ¿qué sentido tendría? Es todo muy, Está muy bien, y ahí debatible, ¿no? está muy bien eso, porque ahí es el tercer punto que yo quería instalar en la discusión. El primer punto es si es una causa nacional. El segundo es si son argentinas o no en términos del derecho burgués. En términos del derecho burgués, incluso son de los kelpers. ¿Sí? Es decir, porque eso fue colonizado, fue poblado, está integrado, pertenece a la economía británica. Y los kelpers mismos se burlan de la idea de pasar a ser argentinos. O sea, si esa población no quiere ser argentina, claro. ¿y en qué sentido les conviene a ellos pasar a ser argentinos? O sea, solo para deteriorar aún más su calidad de vida. Ahí está la cuestión. Lo único que se puede esperar. Claro, ese es el tercer punto, ¿no? Si yo soy kelper y me transforma, si yo soy kelper, yo vivo bajo, digamos, las condiciones del salario de Gran Bretaña. Ellos viven con un salario un poco inferior al de Gran Bretaña, pero muy superior al argentino. Muy superior, con un nivel de vida muy superior al argentino, sin inflación, sin devaluación. Por lo tanto, transformar a la Argentina, perdón, las Malvinas en Argentinas, es básicamente decirle a los kelpers que se transformen en obreros argentinos, con las condiciones de en las que viven los obreros. Pasan a ser gobernados por Javier Milei, una pesadilla. Exactamente, entonces, por Javier Milei, por Cristina, Alberto, además, toda esa caterva de inútiles. Y no estoy diciendo que Boris Johnson o los políticos británicos sean
sean la panacea, pero digo, hoy por hoy la economía británica ofrece a su clase obrera condiciones que no le ofrece la Argentina. Y por lo tanto, pedir que las Malvinas pasen a ser argentinas es pedir que los kelpers se transformen en, digamos, degraden sus condiciones de vida a la de los argentinos. Eso es inaceptable. Yo como kelper no te lo puedo aceptar, y yo como obrero argentino no le puedo pedir eso a un compañero que vive ahí en las Malvinas. Yo te diría que si vos le preguntás a los obreros argentinos qué prefieren, que los kelpers pasen a ser argentinos o ellos pasar a ser kelpers, te diría que ellos prefieren pasar a ser kelpers. Ahora, hay un argumento justamente que es el que esgrime Argentina, que es respecto a la autodeterminación de los isleños, que sería no aplicable porque en el sentido del derecho internacional no es población de las islas, porque luego constituye un pueblo en el sentido del derecho internacional de nuevo, ya que en su mayoría son descendientes de británicos y no una población autóctona, ¿no? Y esto es semánticamente vago. Sí, Te hago una pregunta, ¿cómo es tu apellido? Guadaño, claro. Sí. ¿De dónde viene Guadaño? ¿No? De Calabria. Calabria. Claro. Mira, mi suegro también es de Calabria. Y Suárez Holce supongo que es mixto, ¿no? Hay un Suárez por un lado. No, yo no tengo idea. Sí, pero no tengo idea de dónde vendrá. Bueno, y yo, como digo, bueno, Harari viene de Alepo, de un lado, y después tengo Braunstein, que viene de Odessa, Ucrania. No sé, supongo que nosotros no tendríamos que votar, ¿no? No podríamos votar porque no somos población originaria, descendiente de población originaria. Y yo creo que por lo menos el 80% de la Argentina no podría votar y volveríamos a las leyes de limpieza de sangre. Ustedes saben que incluso en el Río de la Plata existía las leyes de limpieza de sangre, donde uno para tener más derechos políticos y judiciales mandaba a la corte, con un abogado obviamente, hay que tener mucha plata, a que le asegure lo que llamaba limpieza de sangre, que tenía que ver con que uno no se ha mezclado con indígenas en 3 o 4 generaciones y además uno es cristiano viejo, ¿no? Es decir, que no viene de familia de conversos. Y con eso tenía un certificado de limpieza de sangre, y con ese certificado de limpieza de sangre uno tenía ciertos derechos políticos. Por ejemplo, podía acceder a cargos que no podía acceder si no tenía limpieza de sangre, y además era como cuando uno quería un cargo capitular, por ejemplo, podía tener eso en sus antecedentes, ¿no? Como un hecho que pesaba. Digamos, salvo que volvamos a eso, y yo creo que, digamos, el derecho estamental o el derecho feudal, y en este caso el derecho castellano, no rige, es absurdo, ¿no? Es decir, Claro. esta población vive aquí para... hace ya casi 100 años, ¿no? Eso no. Otra cosa que hay que analizar es que, bueno, estuvimos hablando de este tema en diálogos desde los comienzos, cómo el nacionalismo no puede ser, pasó a ser algo más característico de la derecha, a ser algo también de gran parte de la izquierda. En la idea nacionalista, ¿no? del reclamo en Malvinas, la cuestión de la guerra y la cuestión de Galtieri, ¿no? Y de la estrategia que había detrás de la guerra por parte de Galtieri, pasó casi a ignorarse o a ser mencionada por un sector muy, muy chico, de que hay un claro interés de propaganda y de nacionalismo y de tratar de mantener ese gobierno militar que se caía en la declaración de guerra a Malvinas. Y bueno, es un tema que en el fervor nacionalista, bueno, hay que reclamar las islas de todas formas, se olvida básicamente. De hecho, el reclamo por las islas, que bueno, antes del 82 había sido casi ignorado, y los pocos sectores que la pedían eran los sectores de ultraderecha como Ibarguren, que creo que fue el primero en tratar de hacer propaganda por la argentinización de las islas, y dentro del discurso de lo que era la izquierda argentina, el reclamo de las islas es casi inexistente. No sé si, Fayán, conoces
algún antecedente de reclamo de Malvinas por parte de la izquierda argentina? ¿Era un tema totalmente olvidado o muy, muy secundario, casi inexistente? Sí, hay muchos aspectos que tocaste. Yo creo que hay sí, algunos elementos que se me ocurren como para señalar. Primero, en términos históricos, es como vos decís, pero yo haría una salvedad. Es cierto que la izquierda nunca se ocupó de Malvinas antes del 82, pero también es cierto que en el programa de la izquierda tradicional argentina, esa izquierda que va entre el trotskismo, el estalinismo, el maoísmo, siempre se creyó que la Argentina era un país semicolonial y que tenía una causa nacional. Entonces, tal vez no era Malvinas, podía ser otra cosa. Entonces, Malvinas encaja bien, ¿no? Es decir, diferente es intelectuales que han pensado en que la Argentina no tenía una cuestión nacional y entonces Malvinas ahí no encaja. Pero digo, está bien lo que decís, pero yo agregaría que en tanto y en cuanto uno considera que la Argentina es un país que no está terminado de hacer y tiene una cuestión colonial de por medio, Malvinas encaja bien, ¿no? Después está el oportunismo. ¿Qué es el oportunismo que estamos viendo ahora? Es la incapacidad de una política propia. Todo el mundo fue con Galtieri y la mayoría de la izquierda fue con Galtieri. Digo porque hubo intelectuales que no lo hicieron, como León Rosichner. Pero muy pocos. Sí. Sí, Beatriz Arlo, Sebrelli ¿quién más? No compartió la causa Sí, Malvinas. León Rosichner no lo hizo. En su momento Madre de Plaza de Mayo no se plegaron a ese fervor, ¿no? Claro, pero son muy contados. Sí, el clima general fue ese. Pero, digamos... creo que Borges tampoco... Borges no, fue uno de los pocos que también no lo apoyó, sí, pero no estoy seguro. Por otras razones, ¿no? Pero yo creo que la izquierda en general, la izquierda argentina, yo creo que la izquierda post-45, ¿no? La izquierda luego del peronismo post-55, es una izquierda muy oportunista en el sentido de una incapacidad, primero, una izquierda de muy corto plazo, una izquierda que se queda sin programa. Populista. Claro, y una izquierda que, digamos, es incapaz de discutir con las masas, de ejercer una función docente frente a las masas. Es una palabra que es muy antipática. Así, ¿cómo vos le vas a explicar a las masas? Bueno, mirá, con ese criterio tenemos que abolir la escuela pública, ¿no? Es decir, abolir la universidad, abolir todo, porque no se le puede explicar nada a nadie. Y eso no es así, ¿no? Digamos, si las masas tuviesen todo el conocimiento en su cabeza, bueno, no estaríamos como estamos, ¿no? Es decir, pero bueno, al margen de eso, digo, la izquierda no tiene una vocación docente, lo que se llama todo el problema de la vanguardia. La izquierda abandona o da por saldado en forma empírica, porque lo interesante es que nunca se dio un debate en torno a esto, ¿no? Lenin plantea la cuestión de la vanguardia, no es el único ni el primero, pero sí el que lo sistematiza, en un libro que se llama ¿Qué hacer?, en otros también, pero digamos sistematiza el problema del partido y el problema de la vanguardia. Esto que se llama el problema de la vanguardia, el problema del partido, más vulgarmente uno diría la educación de la clase obrera, ¿no? El problema de que hay que educar a la clase obrera. Obviamente, Borges decía, formular un problema es parte de su resolución, ¿no? Para quien no hay que educar a la clase obrera, no existe el problema, ¿no? Pero Lenin plantea ese problema. Y la izquierda argentina dio por saldado ese debate por la negativa. A la clase obrera argentina nadie la tiene que educar. El partido no educa a la clase obrera, la acompaña. Y por eso también una tendencia muy antiintelectual de la izquierda, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántos libros sacó la izquierda? Digamos, saquemos a Vía Socialista, Razón y Revolución, ¿no? Y no por una cuestión, digamos, de
de, digamos, de falsa modestia, ni nada por el estilo. Pero, digamos, saquémoslo porque, digamos, evidentemente nosotros nos hemos dedicado a eso mucho tiempo. Pensemos en la izquierda hasta los años 2010, desde el año 60 hasta 2010. ¿Cuántos libros sacó la izquierda? ¿Cuántas obras que uno diría, esta es una obra clásica del marxismo argentino, hecho por un marxista argentino? No, hasta Puigros no se me ocurre. O sea, hasta. Que, digamos, cuando escribe Puigros ya es peronista. ¿No? Es decir, pero fuera de eso, ¿qué? Uno dice, estas son las grandes obras, esta es la gran obra de... No hay, ¿no? ¿Y Íñigo Carrera? ¿Quién? ¿Íñigo Carrera? ¿Cuál? ¿Juan o Nicolás? Juan. A ver, primero es muy reciente, digamos, en términos estrictos es muy reciente. Segundo, podemos discutir si eso es una obra de izquierda, digamos, ¿no? Es decir, y segundo, si eso es una obra de envergadura intelectual, ¿no? Es decir, podemos... No, ¿a qué me refiero con envergadura intelectual? Me refiero a que hace un aporte importante en términos científicos. Hace aportes empíricos importantes y podemos discutir, pero, digamos, dos cuestiones, porque ya estamos yendo a otro tema, pero dos cuestiones. Primero, yo no lo consideraría de izquierda. Alguien que dice que el sujeto de la historia es el capital, no es de izquierda. O sea, cae en el campo liberal. Puede ser una persona, digamos, muy lúcida, con muchos aportes, es decir, hay gente que ha hecho grandes aportes que no necesariamente son marxistas. Ahora, si alguien dice que el sujeto de la historia es el capital, no está colocándose dentro del campo del marxismo. Eso, digamos, como primera cuestión. ¿Por qué? Y porque el marxismo básicamente tiene como primera premisa el problema de la revolución y el problema justamente de la transformación revolucionaria. Acá que entran, pasa que tendríamos ya entrar en una discusión, hay una cantidad de cosas. Claro, en otro tema, pero... Es la base del marxismo. La base del marxismo tiene que ver con comprender que la sociedad funciona en términos de transformación consciente y entender que esa transformación, que el sujeto de esa transformación consciente es la clase obrera. Es como el ABC. Y Juan Íñigo no cree ni una cosa ni la otra. Entonces es un pensamiento... Claro, está para hacer un diálogo aparte, ¿no? Analizando... Claro, es una cosa aparte, pero es un pensamiento pre-marxista en ese punto. Ahora, que puede ser muy lúcido, ¿eh? No estamos hablando de... Yo te decía, iba al tema del antiintelectualismo. ¿Qué gran obra? Y aún así, mirá, vamos a dar una concesión. Vamos a suponer que lo de Juan Íñigo es marxista. Y vamos a suponer que, no sé, es un aporte científico en el sentido en el cual tiene una obra científica. No es una obra clásica. ¿Me explico? Digamos, no es una obra clásica que uno dice, bueno, acá está, digamos, una obra clásica del marxismo argentino. ¿Sí? Como digo, esto venía por la cuestión del nacionalismo. La izquierda, en esa concepción, en ese abandono de la política de la vanguardia, de haber, como digo, saldado empíricamente y en los hechos un debate que no se dio, porque yo creo que si la izquierda hubiera dicho hay que abandonar la concepción vanguardista de Lenin, hagamos un debate, de hecho, pasado y presente lo hizo, lo publicó, la izquierda podría haber dicho, tenemos que hacer un gran debate
sobre la cuestión de la vanguardia y lo saldamos así, no hay vanguardia. Bueno, uno tendría de dónde agarrarse, habría toda una discusión, o sea, aunque sea habría habido un avance. Pero yo creo que es una buena idea para un debate en diálogos. ¿No? Me parece muy bien. Creo que es una buena idea para un debate en diálogos, ¿no? Entre justamente vos y Juan Íñigo. Creo que es un buen debate. Bueno, se puede hacer. No en términos de vanguardia, porque para eso tendría que estar del otro lado un trotskista, ¿no? Yo creo que Juan Íñigo no se plantea el problema de la vanguardia porque no se plantea el problema del sujeto. Con Juan Íñigo el problema es el sujeto. Con un trotskista el problema es el de la vanguardia. ¿Y a quién propondrías para un debate entonces? Otra vez a Cristian Castillo, no sé. Y puede ser el Castillo. Pasa que el Castillo ya es peronismo, digamos, ¿no? Pero no hay problema. Cualquier trotskista que se anime. Bueno, y hablando de debate y también para ir cerrando el tema de las Malvinas, también claro, está muy limitado de debates. Perdón, Matías, porque yo iba a eso y medio que... Sí. Yo lo que quería decir, en realidad, mi argumento era que el 82 es el producto de 30 años de historia de la izquierda. Es decir, uno puede decir que hay una ruptura, sobre todo con el PRT, pero yo lo que creo es que sí también hay algo en el medio, está la dictadura en el medio, hay un barrido, pero yo creo que el 82 es el producto de esa izquierda. Yo por eso sacaría un poco al PRT de ahí, pero el PRT fue eliminado. Entonces yo creo que es el producto de la izquierda, de ese trotskismo que se creó en esa atmósfera donde se salda de esa manera el debate sobre la vanguardia. Y entonces, frente al problema de Malvinas, se conjuga el programa trotskista, el programa del programa de transición y la revolución permanente, es decir, la idea de que hay tareas, de que la Argentina es semicolonial, se cruza, digo, esta cuestión donde Malvinas encaja con la otra cuestión, como digo, el debate sobre la vanguardia y el oportunismo, por el cual nosotros no discutimos con las masas. Si las masas van con Galtieri, nosotros vamos con Galtieri. Entonces, se cruzan esas dos elaboraciones que confluyen en el 82 en Malvinas, como causa nacional, Galtieri, porque todas las masas van a Galtieri. Entonces, nosotros vamos con Galtieri. Estoy simplificando mucho porque alguien dijera así, no, nosotros no apoyamos a Galtieri, apoyamos a Malvinas, pero no a Galtieri. Pero si vos apoyás a un ejército y un gobierno que está peleando con Inglaterra, estás haciendo un frente con la dictadura. Eso es clarísimo. Bueno, para ir cerrando, me gustaría conocer un poco el trasfondo de por qué Galtieri decide en el 82 invadir las islas y qué es lo que buscaba con esta estrategia, analizar un poco esa situación. Bueno, la invasión a las islas no es nueva, no es del 82. Se está el antecedente de ¿cómo se llamaba este que había? Un secuestro del avión en el 65, ¿no? 66 por ahí. Cabito, ¿no? Se llamaba. No recuerdo, pero sí. Yo lo que digo es en términos de, digamos, no una cuestión esporádica, sino un plan sistemático. La Armada realizó algunos planes muy vagos hasta, digamos, el principio de la dictadura militar. Digamos, en el año 74, digamos, Lombardo, que respondía a Anaya, que es de la Marina, elabora un plan para tomar Thule, que es una de las Islas Sandwich. Ese plan se lleva a cabo en 1976, sin ningún tipo de reclamo por parte de Gran Bretaña. Todo esto estaba planeado por la Marina, básicamente Macera.
Macera le trae a la Junta Militar en el 76, mejor dicho en el 77, un plan para ocupar Malvinas, muy genérico, y entonces Videla le dice, mira, andá, hablate con Viola, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, y con Villarreal, y explicarle bien qué querés hacer. Macera lo manda a Lombardo y Lombardo balbucea. Entonces, digamos, lo que le dice Videla era, mira, vos no tenés nada, no tenés ningún plan. Lo que evidencia que efectivamente había ideas, no del conjunto del ejército, no de las tres fuerzas, no de las Fuerzas Armadas, sino de la Marina, pero que no tenía ningún elemento, digamos, empírico, no sé, un elemento más sistemático. Y entonces es ahí, en el 77, cuando Macera y Anaya le encargan a Lombardo armar un plan más específico de ocupación de Malvinas, ¿no? Eso en términos más, si se quiere, más genéricos, ese plan queda ahí. La idea de Macera era ocupar Malvinas, reconquistar Malvinas como un plan para, digamos, armar una especie de pinochetismo o PRI mexicano, ¿no? La idea es armar un gran partido militar que se quedara por mucho tiempo, que es diferente de la idea de Videla y sobre todo de Viola, que era la idea de, bueno, nosotros hicimos la tarea, nosotros acá liquidamos una fuerza revolucionaria, eliminamos cualquier embrión de revolución, ¿no? Es decir, limpiamos lo que hay que limpiar, listo, una cosa más profesional, entregamos el poder, ya está. ¿Sí? Si necesitan de nuevo, volvemos. Pero de alguna forma dejar el nombre del ejército en alto, ¿sí? En alto, digo, en términos de consideración burguesa, ¿no? Es decir, si vos tenés un plomero que te viene a resolver un caño, el plomero termina de resolver el caño y se va. Si el plomero viene, te resuelve el caño y se queda y se transforma en algo molesto. La idea, digo, de Macera era esa. Esa idea, y la idea de Macera, la idea de Videla y sobre todo de Viola, entra en colisión en el 81. Con un golpe de Estado a Viola. ¿Sí? Hay una serie de problemas económicos, recordemos a Sigot, ¿no? Que dice que el dólar pierde y claro, hay una devaluación muy grande, se cae el programa de Martínez de Oz, Videla renuncia, asume Viola, y es un año que tiene 5 presidentes, ¿no? Es de Videla, Viola, Liendo, no me acuerdo cuál le sigue, y después hay un golpe contra el que le sigue a Liendo, ahora no recuerdo el nombre, que fueron los que organizó el Mundial, y asume Galtieri, que Galtieri era digamos, un subordinado de Viola. Pero hay un golpe de Estado allí, un golpe de Estado de la Marina para evitar, digamos, la apertura hacia la democracia burguesa por parte de la multipartidaria, y en ese golpe aparece Malvinas. El día del golpe, eso es muy claro en un libro que escribieron unos periodistas de Clarín, que Malvinas, la trama secreta. Sí. El libro empieza así, ¿no? Empieza con la llamada a Lombardo de parte de Anaya, diciendo, bueno, ponga en práctica Es un buen libro, ¿no? Es un libro recomendable. Es muy, muy completo, ¿sí? Es un muy buen libro de términos fácticos, sobre todo toda esa trama, digamos, en la que aparece. Y como digo, es un intento de salir. Esto es importante. ¿Por qué tiene posibilidades ese plan y ese golpe de la Marina a fin del 81? Por la crisis general de la dictadura. Es una crisis muy grande, y en esa crisis aparece esa posibilidad de salir de la crisis por la vía de ocupación de la crisis política, no económica, por la vía de ocupación de Malvinas y perpetuar a la dictadura militar y armar una especie de partido militar.
incluso Macera coqueteaba con el peronismo en ese momento, esa idea la coquetea Macera con el peronismo. Bueno, en ese contexto aparece la ocupación de Malvinas, en un contexto internacional donde Gran Bretaña se estaba retirando. De hecho, Gran Bretaña cede a Rodesia, hoy Zimbabue, sin ningún tipo de conflicto, y retira el Endurance, que es el último buque militar que quedaba en Malvinas. Prácticamente dejó a Malvinas sin ningún tipo de defensa. Pasa ¿sí? que acá hay un problema, ¿no? Con el inicio de la guerra, supuestamente por lo de Davidov, ¿no? Claro, esa operación es una operación muy temprana, es un error, porque a partir de esa operación Gran Bretaña vuelve a enviar buques a Malvinas, ¿no? Es una operación muy temprana que, digamos, anuncia lo que se va a hacer, ¿no? Lo llamó la Operación Alfa, el 11 de marzo del 82, unos 20 días antes de que se lanzara la ocupación sobre Puerto Stanley, ¿no? El lanzamiento de la ocupación fue el 30 de marzo y la ocupación de la Operación Alfa fue el 11 de marzo. Sí, es un error importante, que no se, digamos, no se sabe del todo, no queda del todo claro por qué se decidió ese tipo de anticipo, ¿no? Yo, Había un antecedente que era el que no me acordaba el nombre, era Dardo Cabo, así como Sí. dijo Facundo, en el 66 había secuestrado un avión y le habían puesto la bandera argentina, pero bueno, no tuvo mucha importancia, más que como anécdota. claro, no era un plan sistemático, no aparecía, ¿no? Como... Claro. Pero lo curioso es que ahí ya se ve desde el nacionalismo peronista, ¿no? La idea esta de recuperar las Malvinas. Hay una cuestión también en Malvinas que la charlábamos con Facundo, que es, además de la complicidad de la izquierda, ¿no? En general, de decir, como vos mismo dijiste, de este populismo de no ir en contra de lo que quieren las masas, también se ve exactamente lo mismo de las academias. Es decir, es muy raro que desde una facultad, por ejemplo, se organice una charla como esta, por ejemplo, donde se va a hablar explícitamente de que las Malvinas no son Argentina. Hay una especie de complicidad populista también dentro de las academias y es totalmente nefasto. Se supone que las academias justamente sirven para cuestionar en gran parte los mitos populares y dar una visión crítica y de pensamiento crítico que, bueno, en Argentina es bastante complicado. Y obviamente acá cabe aclarar, ¿no? Porque no estamos hablando de intelectuales que pueden servir como de mandarines de un régimen, sino que también hablamos de supuestos científicos sociales, ¿no? Con papers y todo. Sí, digamos, en términos estrictos, la academia es parte del Estado. Y por lo tanto, en el trazo más grueso, es dominado por el Estado. Yo no ocupo un lugar en la academia, obviamente. Más que lugar en la academia, soy un docente de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, digamos, trabajo allí. Pero la academia tiene esa función tras sus trazos gruesos y después en sus trazos más finos, en los últimos años, en los 10, 20 años, tiene un elemento clientelar, siempre lo tuvo, ¿no? Pero se acentuó mucho el elemento clientelar, ¿no? Es decir, un clientelismo muy fuerte que tiene como, que trae un elemento de regimentación ideológica muy fuerte y de persecución a quienes intentan hacer un trabajo serio. Y obviamente en esos trabajos serios aparecen las grietas del discurso oficial. Yo creo que es una cuestión, por ejemplo, doy un ejemplo, se cumplieron 40 años de democracia y todas las facultades de las universidades hicieron grandes charlas, eventos. Ninguno de los que somos críticos con la noción de democracia y usamos la concepción de democracia burguesa, participamos de debates. No estoy hablando de mí ni de gente No los invitaron, decís. No fueron invitados. Nadie que tenga una concepción crítica fue invitado a una charla, voy a decir oficial, ¿no? Es decir, después se pueden hacer una charla allí o acá donde uno puede ir, pero digo, las charlas oficiales, digamos, propiciadas por las universidades,
o facultades sobre los 40 años de democracia, jornadas que se han armado, no fuimos invitados. Y otra vez, no estoy hablando de mí o de militantes de mi partido, estoy hablando en general de los intelectuales de izquierda que tienen una concepción crítica frente a la idea de la democracia en abstracto. No lo fueron. Lo que está mostrando que ni siquiera hay una voluntad de diálogo, ¿no? Es decir, bueno, aunque sea para decir que somos democráticos, traemos a este o aquel, lo ponemos en un panel donde hay 6 que opinan de una forma y ponemos a este que opina de otra, pero por lo menos para mostrarnos que somos democráticos. Entonces, no hay un debate. Sobre Malvinas no hay un debate. Hay jornadas de Malvinas, pero tocan elementos, digamos, Emotivos. sobre la base de las Malvinas son argentinas, bueno, discutamos si la guerra se hizo así, o las concepciones populares, o los imaginarios, pero no hay, este tipo de debates no se dan. Yo creo que, como digo, el nacionalismo es muy fuerte, es muy, muy profundo. De hecho, la consigna que en estos días aparece como imperante es la patria no se vende, contra Milei la patria no se vende, ¿no? Es decir, no hay una consigna obrera, una consigna, digamos, de clase, sino es la patria no se vende, ¿no? Claro. Y también hay una extorsión, ¿no? Cuando uno intenta cuestionar las Malvinas, dice, no, te estás burlando, estás despreciando a los pibes que fueron a morir, como una especie de chantaje. Y también es curioso analizar las bajas que hubo y la cantidad de suicidios también por las condiciones en las que pelearon. Todo eso es para otra charla porque es muy extenso. Pero la cuestión de la guerra en sí fue una cuestión súper nefasta, donde se muestra una vez más la cobardía y por decirlo así explícitamente, la hijaputez del gobierno militar. O sea, pero es como que los soldados de Malvinas son... Ahí, bueno, Matt. Se pueden... Pero... Es una cuestión... Los soldados de Malvinas son víctimas de una aventura burguesa para fines burgueses. Son víctimas. Por supuesto, no. Una cosa es justamente por el respeto a las vidas y a los sacrificios que han hecho esa gente, es que uno dice las Malvinas no son causa nacional. O sea, el tema que es muy importante es que acá prima también una cosa de que quienes fueron a Malvinas pueden decir y pueden sentir y pueden percibir que son argentinas y que lucharon y que volverían, están en todo su derecho de sentirlo de esa manera, lo cual no les quita objetivamente que sean víctimas, primero, y segundo, creo que desde la academia ese discurso heroico, por lo menos de una manera sigilosa, está siendo aprobado. Sí, eso es así. Yo creo que para todos aquellos que creen que ponen una identidad entre el esfuerzo y la tragedia de los soldados en Malvinas y la reivindicación nacionalista, tendrían que ver por lo menos la película Sin Novedad en el Frente, ¿no? Porque digamos, con ese criterio, por todos los sacrificios que han hecho los soldados franceses, alemanes, italianos, que se han matado entre ellos por intereses burgueses, bueno, en esa película muestra eso, ¿no? Es decir, justamente fueron los socialistas en la conferencia, entre otros la conferencia de Zimmerwald, que han dicho, nosotros no vamos a ir a matarnos por intereses de otra gente, y los que van a morir por intereses de otra gente son víctimas. Todos los soldados, los jóvenes que fueron ahí sin preparación a pelear una guerra completamente absurda, porque no había ninguna posibilidad de ganarla, pelearon, eran la mitad de soldados y encima no profesionales contra el doble de soldados y encima profesionales, entre otras cosas, ¿no? Era una locura. Además, o sea, vamos a ser justos, la guerra no duró nada. Por más que se diga que con lo poco que había
se hizo pelea y que como esa idea de esa noción de el aguante que también está en la academia, o sea, no duró nada. Una buena cantidad de soldados murieron por frío, por falta de previsiones, por irresponsabilidad de la dictadura. Por eso se decía que hay que contar a las víctimas de Malvinas como víctimas de la dictadura. Son igual de víctimas que los desaparecidos. Sí, no, ahí podemos tener una diferencia. Yo creo que son víctimas de la dictadura. Son víctimas de la dictadura en la medida en la cual fueron sacrificados por intereses de la dictadura, en términos generales por intereses ajenos, y después por las cosas que están diciendo acá, por errores estratégicos elementales que ha tenido la dictadura en la guerra. Pero tiene un carácter diferente de los desaparecidos o de los... Claro, como una forma metafórica, no literal. Son diferentes porque unos pelean contra el Estado y mueren en su pelea contra el Estado, más allá de el tipo de pelea contra que uno haga contra el Estado, ya sea con fusil o con lo que sea, ¿no? Los otros murieron sacrificados por el Estado, ¿no? Pero sí son víctimas de la dictadura, son muertos de la dictadura, eso es así. Y creo que el mejor homenaje que se puede hacer justamente es denunciar el carácter espurio que lo llevó a matarse por una causa completamente ajena a los soldados argentinos y los soldados británicos, ¿no? Sí, claro, también. Bueno, creo que podemos ir cerrando, cubrimos creo los puntos más importantes del debate y te agradezco, Fayán, por todo el tiempo, muy interesante y concuerdo básicamente con todo lo que decís con respecto a Malvinas. Así que un gusto escucharte. Bueno, un gusto para mí y bueno, será en otra oportunidad. Claro, en otra oportunidad quizás en algún debate, quién sabe. No sé. Probablemente. Nos vemos. Chao, chao.